Características visuales de la imagen. Dentro de este tema lo que vamos a tocar es la densidad y contraste radiográfico. Primero tenemos que definir algunos términos como es tono o densidad radiográfica. ¿A qué nos referimos con densidad radiográfica? Densidad radiográfica es el grado de oscurecimiento global, se dice que va a presentar una radiografía determinado por la densidad del depósito de plata negra en la emulsión de la película. Entonces, cuando se refieren a densidad de la radiografía, se refiere al grado de oscurecimiento que va a tener esa imagen radiográfica. Este grado de ennegrecimiento que va a tener esa imagen nos va a indicar la cantidad de rayos X que han llegado a la película después de atravesar el objeto. Entonces, lo cual quiere decir que mientras más cantidad de radiación llegue a la película, esta se va a sensibilizar y va a haber mayor depósito de plata negra y por tanto se va a oscurecer más. A eso se refiere con densidad. Y acá les muestro una imagen donde nos da los diferentes grados de densidad, empezando del agua. El agua es una entidad que no tiene mucho peso atómico, por tanto, todo lo que no tiene mucho peso atómico, como ser el agua, la grasa, el aire, tiene mayor densidad, se oscurece más en una imagen radiográfica. Y aquello que tiene mayor densidad, como es el hueso, el metal, se observa de esta manera. Es una imagen más clara, más blanca. Y acá en esta imagen radiográfica ustedes pueden ver, acá todo este sector que se ve más oscuro está presentando mayor densidad porque ha llegado mayor cantidad de rayos X a la película, porque este aire no le ha, o sea, no ha ofrecido ninguna resistencia al paso de los rayos X al tomar la radiografía. Entonces, como no ofrece resistencia al aire, pasa mayor cantidad de rayos X y llega a la película y empieza a oscurecer más, ¿no? Por eso se observa oscura. En cambio, todo lo que es metal, como pueden observar en este caso, ofrece mayor resistencia al paso de los rayos X y por tanto no llega toda la cantidad. Y en una imagen radiográfica se observa así, una tonalidad clara. Ustedes pueden observar acá lateralmente en este diente, se observa también un tono más claro, ¿verdad? Y eso es el esmalte. El esmalte tiene una densidad cálcica mayor al de todos los tejidos y al tener una mayor densidad cálcica ofrece mayor resistencia al paso de los rayos X. Por eso, en la imagen radiográfica no llega a atravesar toda la cantidad de rayos X que está pasando, sino deja pasar una mediana o mínima cantidad y en la imagen radiográfica se plasma así, en un tono claro. Por eso el hueso está dentro de lo que se observa en tonalidades claras. Y es acá donde vamos a definir lo que son los términos radiotransparente, radiolúcido y radiopaco, que es la terminología que vamos a usar para hacer las descripciones o interpretaciones radiográficas en 2D. Radiotransparente. ¿Qué nos dice que es radiotransparente? Es cuando el objeto absorbe una pequeña cantidad, pequeña, ínfima también lo llaman, cantidad de rayos X y el tono que va a presentar es oscuro. Acá está el aire y el acrílico. En cambio, radiolúcido, el objeto va a absorber una mediana cantidad de rayos X. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando los rayos X está atravesando ese objeto, le va a ofrecer cierta resistencia al paso de los rayos X, pero va a dejar pasar la otra mitad. Por tanto, el tono que va a presentar es gris. Y acá se encuentran todo lo que son las cavidades. Acá lo que quiero resaltar más es esto. En Recaredo dice encía, saliva, pero esta estructura como es la encía solamente se observa en casos de personas desdentadas. Normalmente no se observa. Entonces acá lo que quiero recalcar es que el tono gris se va a observar principalmente en lo que son cavidades y lo que son tejidos blandos, ¿no? Tejidos blandos que son los que están atravesando a través de conductos o cavidades. El término radiopaco es cuando un objeto absorbe toda o casi la totalidad de los rayos X. Como les había dicho antes, es cuando ese objeto presenta mayor densidad cálcica. Un ejemplo, les había puesto el esmalte. Le va a ofrecer mayor resistencia al paso de los rayos X al tomar la radiografía y por tanto va a llegar apenas una pequeña cantidad de rayos X a la película.
Por eso el tono que se va a presentar es un tono claro. Y acá está el esmalte, y el oro es un ejemplo de lo que es dentro de lo que es metales. Los metales que también le ofrecen resistencia al paso de los rayos X. Por eso si se fijan en imágenes radiográficas, a nivel de donde están los metales, como ser coronas metálicas, no van a poder observar oscuro en esa parte, sino un tono claro, porque está ofreciendo esa resistencia al paso de los rayos X. Acá en esta imagen, miren, acá tenemos tonalidades oscuras, que sería radio transparente, toda esta parte que es el aire. Esta tonalidad gris, que corresponde a la cavidad de la cámara pulpar y el conducto radicular, que sería acá arriba, y acá la cámara pulpar, ¿no? Y presenta una tonalidad gris. El espacio del ligamento periodontal, por donde va a transitar lo que es el ligamento periodontal, por ejemplo acá toda esta línea es gris. Todo este sector que corresponde a las fosas o cavidades nasales, que ustedes observan, es una tonalidad gris. Por tanto, es radiolúcido, radiolúcido, radiolúcido. Este que es más negro, más oscura, es radiotransparente. Y todas estas áreas claras, como estas partes laterales que observamos más claras, corresponden a lo que es el esmalte, que sería una tonalidad clara y se designa con el término de radio opaco. Esta parte, ustedes todo este sector también lo ven claro, ¿verdad? También es radio opaco, pero esta es una radiopacidad ya sugerente de metal. O sea, dentro de lo que es radio opaco hay radiopacidades que hacen referencia a huesos y hacen referencia de la parte metálica. En este caso, esto sería radio opaco, pero referente a la parte metálica. Y bueno, acá les muestro algunas imágenes más donde ustedes pueden observar, miren, la diferencia de tonalidades. Esta imagen no se encuentra en una sola tonalidad, tenemos áreas oscuras, áreas grises, áreas más claras. Entonces acá ya pueden diferenciar radio transparente, radio lúcido, radio opaco. Las áreas radio opacas también se ven mayores por el espesor. Cuando hay mayor espesor también se ve radio opaco. Acá todo esto, miren. Esta ya es también radio opaco, pero es una radiopacidad de características metálicas, ¿no? Porque ya es muy diferente a lo que es el esmalte. Acá también miren, acá está lima, que está entrando dentro del conducto, también es una radiopacidad metálica, ¿no? De características metálicas. Entonces ahí ustedes pueden observar la diferencia de tonalidades. Dentro de los factores materiales que determinan la absorción de los rayos X, tenemos estos tres factores importantes, los que van a determinar la absorción de los rayos X. Influye mucho lo que es el número atómico por el cual está compuesto ese tejido o esa materia a radiografiar. Influye lo que es la densidad física del objeto. ¿Ya? La densidad física del objeto tiene que ver mucho con la densidad cálcica del tejido a radiografiar. E influye lo que es el espesor. Áreas que tienen mayor espesor, por ejemplo, en sectores anteriores donde están los dientes apiñados, están un diente sobre otro diente, ahí les va a salir áreas más radiopacas por el espesor que están presentando en ese sector, porque están uno delante de otro. Entonces influyen estos tres factores para la absorción de los rayos X. Dentro de la densidad física de los tejidos duros, vamos a ver que cada tejido tiene una densidad física. Como acá ustedes pueden ver, el hueso esponjoso tiene una densidad física de 1.15. El hueso compacto, como su nombre dice, compacto, ya es un hueso más denso, tiene una característica más densa, por tanto, su densidad cálcica es 1.85. El cemento tiene 2 y la dentina 2.10, lo cual les hace casi similares en su densidad cálcica. Para diferenciar radiográficamente entre lo que es cemento y dentina, diferenciar radiográficamente, pero dentro de lo que es características normales, es un poco complicado hacer esa diferencia en decir esto es dentina, esto es cemento, dentro de las características normales. Por eso hablamos más de dentina en características normales. Ya cuando es algo patológico, obviamente hay proliferación de cemento, ahí ya se va a poder distinguir bien este cemento. Se va a poder diferenciar de la dentina. El esmalte tiene una densidad cálcica de 2.95. Si se dan cuenta, entre hueso, cemento, hueso esponjoso, compacto, cemento, dentina, el esmalte llegaría a ser el tejido más calcificado. Todos estos tejidos mencionados son también tejidos que requieren de mayor calcificación, ¿verdad? En la radiografía se van a ver radio opaco,
pero van a tener diferentes tonalidades de radiopacidad por esta densidad cálcica que presenta cada uno. El esmalte tiene 2.95, por tanto es más alta. Esa densidad cálcica, al ser mayor, hace que la radiopacidad del esmalte en la imagen radiográfica también se vea más aumentada. Y como dato, la densidad cálcica aumenta con la edad. Acá tenemos otra imagen, miren la diferencia de tonalidades: oscuro, radio transparente, gris, radio lúcido, y estas áreas claras que corresponden a lo que es esmalte, radio opacos, correspondientes a lo que es esmalte. Entonces ya les estoy adelantando un poquito de lo que vamos a ver en lo que es interpretación radiográfica. La densidad física de los tejidos blandos. En este caso, en lo que es radiografías, no se puede hacer una diferenciación entre lo que es, o sea, no vamos a poder ver, esta es la arteria, este es el nervio, esta es la vena, no se ve esas cosas, porque tienen una densidad muy próxima a la del agua, y lo único que se puede registrar en realidad es la cavidad donde circulan estos tejidos. Se van a observar radiolúcidos, eso sí, se van a observar radiolúcidos, pero dentro de las cavidades donde circulan. Por ejemplo, el nervio dentario inferior que está circulando dentro del conducto dentario inferior, ¿no? Entonces no nos referimos como que el nervio dentario inferior, sino decimos el conducto dentario inferior. Se observa radiolúcido, y de hecho ya sabemos que dentro de ese conducto tiene que estar circulando el nervio. Pero nosotros radiográficamente no estamos viendo el nervio, sino el trayecto del conducto. Después acá, miren, toda esta parte gris que corresponde a la cámara pulpar, donde está el cuernito mesial, el cuernito distal, los conductos radiculares. No me refiero y digo acá, aquí estoy viendo la pulpa, porque no estoy viendo a la pulpa. Lo que estoy viendo es la cavidad pulpar o la cámara pulpar que se observa radiolúcida. Entonces tengan cuidado en referirse en los términos cuando hacemos interpretación. Ahora también hay factores, el anterior les había mostrado que eran factores materiales, ¿verdad? Factores materiales, y estos son factores energéticos que también intervienen en la absorción de los rayos X de cierta manera, como ser el kilovoltaje. El kilovoltaje controla la calidad de los rayos X, el miliamperaje que controla la cantidad de los rayos X. Esto tiene que ver mucho, kilovoltaje, miliamperaje, tiene que ver mucho dentro de lo que es la formación de los rayos X. En el primer tema habíamos visto, ¿no? Cuando decimos que los rayos X tienen buena calidad, la cantidad, el miliamperaje. Hemos visto dentro de la formación de los rayos X también. Entonces, estos dos factores se correlacionan con el tiempo de exposición y son los factores energéticos que de cierta manera pueden intervenir también en la absorción de los rayos X. Y aquí algunos ejemplos. De acuerdo al kilovoltaje, por la falta de penetración, cuando un kilovoltaje es insuficiente, cuando está muy bajo, la imagen puede salirnos clara. Entonces es importante tomar en cuenta también este aspecto. Si es con baja penetración, bajo kilovoltaje, a esto se llama escala corta. Nos da una imagen igual clara, o sea, no tiene buen contraste en este caso, por ejemplo, no hay una buena definición. Toda la imagen se ve en una sola tonalidad. Acá debería haber varias tonalidades. Cuando tiene un alto kilovoltaje, se designa como escala larga, y la imagen ya es una imagen que podemos observar ya diferentes tonalidades, o sea, tiene una buena penetración y se está pudiendo observar la imagen a mejor detalle. Entonces, tomar en cuenta esto del kilovoltaje, ¿no?, que interviene en la absorción de los rayos X. Otros factores que pueden influir en el tono o densidad radiográfica. Hemos dicho que tono o densidad radiográfica es el grado de oscurecimiento de la imagen. Entonces, ¿qué otros factores podrían influir en ese grado de oscurecimiento? Aparte de los factores materiales o factores energéticos, también dentro del procesado de la película radiográfica podría influir también en el tono o densidad radiográfica. Esto tiene que ver ya en el procesado de la película radiográfica en el laboratorio. Cuando se deja mucho tiempo en el líquido revelador, la imagen nos va a salir igual oscura. Si lo dejamos mucho tiempo, la imagen tiende a velarse y a salir oscura. Por eso hay un tiempo determinado que se deja en el revelador.
cuando las temperaturas son muy elevadas, cuando los líquidos están muy calientes, su acción es más rápida. Al ser más rápida también hay que tener cuidado en ese sentido, porque si no tenemos el cuidado necesario y lo dejamos demasiado tiempo al estar las temperaturas elevadas, también lo va a saturar la imagen y se va a oscurecer más. Los líquidos muy concentrados. Esta es una imagen de cómo era antes nuestro laboratorio de rayos X, ahora está de mejor manera, ustedes ya lo van a ver la siguiente semana. Entonces acá tenemos la imagen, que cuando no controlamos estos factores, por ejemplo, durante el proceso de revelado, por más que hayamos empleado el tiempo adecuado, el kilovoltaje adecuado en la técnica durante la toma, podemos arruinar esa película durante el proceso de revelado. Si dejamos mucho tiempo y no controlamos las temperaturas elevadas, nos puede salir una imagen velada, oscura. Y también dentro de estas características visuales, aparte de ver ese grado de oscurecimiento de la imagen, tenemos que observar lo que es el contraste. El contraste se define como la diferencia visual entre dos tonos inmediatos. En este caso, miren, esta imagen, mi visión puede hacer la diferenciación de tonalidades. Acá veo una tonalidad clara, acá puedo observar una tonalidad más gris, acá puedo observar una tonalidad oscura, negra. Entonces, puedo hacer una diferencia visual entre los tonos. Cuando se puede determinar visualmente esa diferencia, a eso llamamos contraste. Hay contrastes en escala corta, donde solamente hay dos tonos, claro, oscuro. Contrastes en escala larga, que es lo ideal, donde podamos ver ya sea oscuro, gris y claro. Entonces esta sería una mejor imagen de calidad. Y con eso estaríamos concluyendo con este tema de lo que es las características visuales de la imagen.